Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bienvenidos una vez más a nuestra Escuela de Salud Mental. El día de hoy vamos a dar continuidad a esta serie de videos relacionados a la prevención del suicidio. Recordemos que en el mes de septiembre justamente existe una campaña a nivel mundial con respecto a la prevención de las conductas suicidas, debido a que son de gran riesgo y que implican también un desgaste a nivel de la salud mental y por ende también muchas de las veces ya se puede constituir en un problema social, un problema en que los mecanismos de salud públicos privados debemos de tomar acciones, debemos comenzar a actuar con respecto a la prevención de las conductas suicidas. Y al contrario de lo que muchos piensan, podemos todos nosotros estar de una u otra manera relacionados con este tipo de conductas, puesto que debido o de repente no lo tenga o no lo viva aún en alguna época de mi vida, pero muchas de las veces estamos muy de la mano, ligados o acompañados de personas que sí tienen esta sintomatología. Así que aprender sobre el suicidio, al contrario de lo que muchas personas piensan, es indispensable para que podamos prevenirlo. Existe un mito con respecto al suicidio, en el que nos dicen que si de repente hablamos de este tema y nos involucramos en este tema, muy probablemente estemos incentivando la conducta suicida, ¿no? Como dando ideas, pero en realidad no es así. La importancia de hablar sobre el suicidio es un poco también permitir a las personas que están teniendo ideas suicidas, que se están relacionando con este tipo de ideas de deseo morir y demás, que tengan también la libertad de poder contar esta situación emocional o incluso de pensamientos a las cuales se ven expuestas casi a diario. La ideación suicida, al contrario de lo que muchos piensan, no es una única idea que se vino en algún momento específico de mi vida, sino que está mucho más relacionado a ideas ambivalentes sobre la vida y la muerte, a de repente estar entre la indecisión de qué hacer, ¿no? Y que sean ideas que se vienen contemplando con tiempo de anterioridad. Es por esto que, por ejemplo, nosotros no podemos hablar de la ideación suicida como un único evento y que se desencadena en una conducta suicida, sino que por el contrario, estamos hablando de una conducta que tiene fases en la parte cognitiva. La semana pasada, en nuestro primer en vivo relacionado a las conductas suicidas, hablábamos de las distintas fases y las teorías que explicaban el suicidio. Hablábamos de las teorías cognitivas, donde veíamos que los pensamientos relacionados a la muerte muchas de las veces venían desde una fase de deseo de morir hasta llegar a una preplanificación poco cristalizada, ideas sueltas y que pueden llegar incluso hasta una planificación sumamente estructurada. Esto no se da de la noche a la mañana. Y esta es la ventana de tiempo que nosotros como familiares, como amigos e incluso como propio paciente podemos tener para poder detectar esta sintomatología y tomar acciones de prevención, acciones que me permitan a mí salirme de esta tristeza profunda que está muy relacionada y muy ligada con la ideación suicida y tomar acción con respecto a mi bienestar emocional, a mi bienestar incluso cognitivo relacionado con los pensamientos. Es por eso que el día de hoy ya vamos a hablar entonces un poquito más relacionados al tema de qué hacer, cómo identificarlo, ¿sí? Y vamos a hablar entonces cómo yo puedo evaluar desde mi cotidianidad los riesgos suicidas, una evaluación muy centrada en mi día a día, una evaluación muy centrada en lo que yo puedo ver en las personas que me rodean. Entonces yo tengo que aprender a identificar qué conductas se manifiestan, qué conductas existen y que pueden estar vinculadas a un riesgo suicida. Conductas manifiestas, por ejemplo, el hecho de que una persona verbalice el deseo de morir. Muchas de las veces estamos muy ligados a mitos como por ejemplo, la persona que se va a matar no lo dice y esto no es real. El hecho de manifestar a nivel conductual o a nivel verbal mi deseo de morir, mi deseo de no estar vivo o que de repente no encuentro una salida, no logro avisorar o visualizar una solución para mi conflicto, ya está hablando justamente de
señales manifiestas de un riesgo de conducta suicida. Si nosotros, como red de apoyo, como familia, como amigos, podemos tener un contacto con este tipo de conductas manifiestas relacionadas con la ideación suicida o con un riesgo suicida como tal, ya desde ahí nosotros podemos hacer prevención, porque el hecho de captar, de receptar esta información y tomarla como un punto crítico para poder tomar acciones a seguir, ya nos hace gente de cambios. Convirtámonos en agentes de cambio con respecto al suicidio. Yo tengo que aprender a evaluar desde mi contexto, desde mi conocimiento, desde informarme por este tipo de medios, de lives, de videos, que existen formas de conductas manifiestas en las personas que tienen riesgo suicida. Hoy en día sabemos que no todas las personas que nos manifiestan su deseo de morir terminan suicidándose, pero sí sabemos que la gran mayoría del porcentaje de personas que se suicidaron tuvieron algún tipo de conducta manifiesta, ya sea verbal o conductual como tal, ante el suicidio, es decir, pasaron por un proceso de contemplación de la idea, de contemplación de la decisión previo a que se ejecute una conducta. Otro indicador que yo puedo evaluar en mi entorno son los comportamientos que tiene la persona, específicamente relacionados, por ejemplo, a conductas de despedida. Muchas personas que comienzan incluso a despedirse, a llamar a sus familiares, ¿no? A llamar a sus familiares que no han hablado hace mucho tiempo, a decirles que de repente muchas gracias por todo, ¿no? Un discurso que uno ya sale de la conducta habitual de la persona, sino que suena mucho más a despedida. Estas son señales de alerta que también nosotros podemos evaluar como justamente una conducta de riesgo. Y es cuando todos mis señales tienen que estar alerta y decir, bueno, ¿qué está pasando en los pensamientos de esta persona? ¿No? ¿Necesita apoyo? ¿Qué está sucediendo aquí? Podemos conversar, podemos salir, podemos hacer esta fuerte red de apoyo como para poder indagar con respecto al qué motiva esta conducta. También la persona que habla o escribe sobre la muerte, ¿no? Muchas de las personas tenemos el hábito de hacer un diario, chicos, adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que tienen este hábito de hacer un diario y que de repente también escribir sobre la muerte no tiene que ser una conducta de repente tomada a la ligera, sino que ya son parte de una estructura conductual que tenemos que tomar en consideración como una evaluación, ¿no? Entonces yo voy a hacer un checklist. Sí, está presentando un comportamiento un poco extraño, está despidiéndose, está de repente hablando sobre la muerte, está de repente abandonando proyectos, abandonando la esperanza. Hablábamos justamente la semana pasada que la desesperanza es un gran componente asociado o alineado a las conductas suicidas, porque si no avisoramos un futuro esperanzador, pues hay justamente un quebranto en mi proyección de vida como algo positivo. Otra conducta que nosotros podemos asociar con las conductas suicidas está muy relacionado también a dejar listo o dejar como saldado todo lo que yo tengo, ¿no? Si soy un adulto mayor, entonces voy a hablar sobre cómo va a quedar el tema económico, a quién le voy a dejar esto, ¿no? Entonces ya como que ir saldando justamente algunos temas relacionados con mi parte económica. En los adolescentes es muy común también ver, o incluso en los adultos mayores también, ver el aislamiento como una respuesta conductual de alerta, ¿no? Entonces me alejo, me porto un poco más irritable, un poco más distante con la finalidad de justamente poder llevar a cabo mi plan, ¿no? Entonces estas son señales de alerta con respecto al suicidio que nosotros vamos a tener que tomar en consideración. Y sumado a esto, nosotros vamos a hacer una evaluación de eventos precipitantes. ¿A qué nos referimos con los eventos precipitantes? Nos referimos a lo podemos asociar a esta frase de la gota que derramó el vaso, ¿no? Los eventos precipitantes son aquellas cosas que están asociadas con eventos críticos para nosotros, que si bien no son una causa directa de una conducta suicida, porque ya lo hemos repetido en distintas ocasiones, responden mucho más a justamente una planificación,
haberlo contemplado durante algún tiempo. Entonces, si bien no son un motivo directo, sí suelen ser estas expresiones o estas situaciones críticas que son la gota que derramó el vaso. Si yo ya me sentía con recursos deficientes para enfrentar las amenazas de mi entorno, si yo ya me sentía sobrecargada con las situaciones que estaban a mi alrededor, si yo ya sentía que no podía más con esto, si yo ya sentía que esto no se iba a solucionar, si yo ya sentía que mi vida no estaba en un buen rumbo, viene un evento crítico y se conoce como estos eventos precipitantes, eventos como que nos empujan hacia la decisión de quitarnos la vida. Están muy asociados con el suicidio. Entonces, si yo veo que mi familiar, que si mi amigo o yo mismo me he encontrado en una situación de pensamientos relacionados a la muerte, de deseo de morir, están hablando mucho de ya nada tiene sentido, ya esto no se puede solucionar, ya no sé yo qué hacer con mi vida, esto que me está pasando me supera, no logro ver que se pueda solucionar, las cosas están muy mal, o sea, yo ya vengo arrastrando estas sensaciones, pensamientos desesperanzadores. Tengo que tener en consideración que esta persona que ha venido en esta situación crítica emocionalmente hablando, si pasa por un evento crítico, es mucho más probable que precipite o que favorezca una conducta suicida. Es por esto que tenemos que identificar los eventos precipitantes. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de eventos precipitantes? Por ejemplo, un divorcio, la pérdida de una materia, la pelea con un amigo, una amiga del colegio, un mejor amigo, ¿no? O el rechazo de los compañeros de colegio. O, por ejemplo, el hecho de haber perdido un cónyuge en los adultos mayores, ¿no? Un divorcio, como les comentaba anteriormente, pérdidas de trabajo, todos los que están asociados a pérdidas, ¿no? Pérdidas de algún familiar. Son eventos que pueden precipitar si yo no tengo una estructura, recursos personales lo suficientemente bien establecidos como para yo poder hacer frente a las situaciones riesgosas. Estas situaciones que de por sí son desestabilizadoras de nuestro estado del ánimo pueden ser altamente riesgosas a una persona que ya tiene una propensión a las conductas suicidas. Habíamos hablado incluso la semana anterior sobre las neurociencias asociadas a la conducta suicida y habíamos hablado sobre algunas estructuras del cerebro y algunos mecanismos, ¿no? La sinapsis, ciertos neurotransmisores asociados justamente a las conductas suicidas, ¿no? Entonces, esta información también sería muy bueno que las personas que de repente todavía no han tenido acceso a esta información accedan en las redes sociales de Neuroinnova, donde está este último live para que podamos entender que la conducta suicida va mucho más allá justamente de este enfoque psicosocial de, me pasó algo que fue muy fuerte para mí, sino que a veces también tiene una explicación a nivel neurobiológico, ¿no? Que existen neurotransmisores que están actuando o están teniendo una dinámica distinta a la que debería tener, que existen regiones cerebrales que están bastante asociadas también a la regulación emocional y que cuando nosotros tenemos una predisposición biológica, entonces también vamos a ser mucho más susceptibles a desarrollar ideación suicida o a desarrollar conductas de riesgo asociadas al suicidio. Ahora, la evaluación en mi entorno, en mi contexto, es una. La evaluación que realiza el psicólogo dentro o el psiquiatra dentro de consulta es otra. Yo puedo ver dentro de mi entorno como familiar y como amigo, puedo ver justamente conductas como estas señales de alarma de las que veníamos conversando. Y también puedo ver de repente estos eventos precipitantes. Pero en consulta vamos a hacer una evaluación de los síntomas. Y esto muchas de las veces apoyados en instrumentos de evaluación diagnóstica. Tenemos algunos instrumentos de evaluación diagnóstica que nos pueden ayudar a medir justamente el riesgo suicida, si hay un riesgo leve, moderado, grave. Escalas, por ejemplo, como la escala de desesperanza de Beck, donde me permite a mí puntuar, bajo algunas afirmaciones, me permite puntuar qué tanta desesperanza puede existir en mi paciente, ¿no? Con cuánta positivismo yo puedo llegar a ver mi futuro. Y entendiendo bajo la teoría del autor, que es una teoría muy cognitiva,
que entre mayor desesperanza existe, mayor riesgo suicida hay. Y una vez que nosotros identificamos el riesgo suicida, nosotros podemos encontrarnos ante diversas situaciones. Por ejemplo, puedo encontrarme incluso con pacientes que ya están en un tratamiento, puedo encontrarme que hasta que el proceso tenga mayor efectividad, o una persona que no ha asistido a un tratamiento psicoterapéutico ni a un tratamiento psicofarmacológico, puedo encontrarme de repente con situaciones en donde haya un riesgo eminente de las conductas suicidas. En estos riesgos eminentes de la conducta suicida, nosotros tenemos que activar lo que conocemos como los primeros auxilios psicológicos, donde tenemos que actuar mediante estrategias muy asertivas para poder llegar a la persona que está en ese momento en un intento autolítico, en un intento de quitarse la vida. Y esas estrategias es importante que las propaguemos a nivel de toda nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si encontramos personas formadas en primeros auxilios psicológicos en nuestro entorno, muy probablemente tengamos una mejor capacidad de respuesta ante estas situaciones. Es, por ejemplo, muy similar a lo que nos enseñan y que siempre nos enseñan sobre los primeros auxilios básicos, ¿no? Saber qué hacer si alguien en mi entorno tiene una herida o si se está asfixiando. Este tipo de manejo, este tipo de conocimientos, muchas de las veces salvan vidas porque son riesgos inminentes y lamentablemente pues no siempre tenemos a la mano alguna persona especialista en el tema, ¿no? Como un paramédico, no siempre tenemos a un lado a un paramédico, pero primeras acciones de respuesta, de estamos en el entorno y estamos en un riesgo inminente para la vida de la persona, estas primeras respuestas muchas de las veces son vitales antes de que los profesionales podamos intervenir. Los primeros auxilios psicológicos tienen también esta perspectiva de que las personas a nivel general estemos educadas con respecto a qué hacer si estoy cerca de una persona que estoy visualizando que tiene un riesgo suicida inminente, que quiere lanzarse de un puente, que se está lastimando, que se está cortando, que tiene un arma, ¿no? Y que hay un riesgo inminente de que se quite la vida. Aquí nosotros aplicamos algunos protocolos de primeros auxilios psicológicos. Es importante conocer que entre mayor capacidad de calma tengamos nosotros, mayor capacidad de calma podemos transmitir. Recordemos que las emociones son contagiosas, ¿no? Y que si yo permito que la desesperación del paciente se me contagie a mí, pues probablemente voy a tener menor capacidad de respuesta, porque sucede algo que se denomina este secuestro de mis emociones de mi cerebro. Entonces, cuando yo tengo una alta activación emocional, mi capacidad de racionalizar las cosas va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque las series de neurotransmisores que están invadiendo mi cerebro en ese momento como respuesta propia de la amígdala, que es este centro de mi cerebro asociado a la respuesta emocional inmediata, va a impedir que mi corteza prefrontal, que es la que se encarga de racionalizar las cosas, pues se active y que yo tenga una menor respuesta racional, lógica y de consecución de objetivos y de planificación en ese momento. Esto probablemente le está pasando a una persona con un intento autolítico inminente, que no está encontrando los pasos adecuados, la racionalización por este secuestro de mis emociones. Es entonces que sí, la respuesta suicida puede llegar a ser una respuesta impulsiva, pero no es una respuesta impulsiva que surge de la nada, sino que es una respuesta impulsiva que surge después de algún tiempo de haber estado meditando esta decisión. Muchas de las veces la respuesta es impulsiva. Entonces, estamos hablando de que yo estoy frente a una persona que neurobiológicamente no está en una capacidad de una toma de decisión racional. Por eso es que muchas de las veces ir e intentar intervenir en la razón de la persona no es la respuesta adecuada, porque entiendo que hay un bloqueo a nivel emocional. Su adrenalina, sus neurotransmisores están tomando su cerebro racional y tenemos respuestas mucho más primitivas. Por esto es que hay protocolos de intervención en primeros auxilios psicológicos que nos permiten actuar de una manera mucho más efectiva. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, hay un protocolo denominado ABCDE, ¿no? Que es activar escucha empática, ¿no? Primero,
Si yo me presento, digo quién soy, cuáles son mis intenciones, si no conozco a la persona, si la conozco, pues puedo obviar este paso. Tenemos que aprender a escuchar cuál es la necesidad de quién está al frente, de la persona que está justamente necesitando el soporte. Muchas de las veces las personas que han analizado mucho este tipo de situaciones y que se encuentran en un riesgo inminente tienen la necesidad de comunicarse. La escucha empática, la escucha activa no tiene el objetivo de dar mi opinión como interviniente a la otra persona y decirle, por ejemplo, invalidantemente, esta situación va a pasar, no te preocupes, esta no es la solución, todos los problemas tienen solución. No, porque pueden ser situaciones invalidantes. Estamos hablando con una persona que muy probablemente ya intentó desgastar todos los recursos posibles para solucionar ese problema al que sinceramente no le encuentra salida. Esta escucha empática tiene mucho más el objetivo de lograr conectar con la persona, de que la persona encuentre hasta cierto punto esta sensación de seguridad con respecto a quién está al frente suyo, que no intenta invalidar lo que siente, sino que más bien intenta ser un recurso de apoyo. Activar la escucha empática es necesaria, porque aparte de que le da a la persona que está al frente esta sensación de estoy siendo apoyado, estoy siendo escuchado y el apoyo da seguridad, lo que de cierta forma mitiga bastante el tema de la sensación de riesgo que activan nuestros neurotransmisores. Aparte de esto nos ayuda a algo muy importante en los eventos suicidas, que es ganar tiempo. El ganar tiempo es indispensable. ¿Por qué? Porque el ganar tiempo permite que las personas y los equipos de rescate lleguen con el apoyo necesario y con los apoyos que se requieren justamente para permanecer o cuidar la vida de la persona, ¿no? Si es lanzándome de algún lugar, pues todos los mecanismos físicos que se puedan, todo el material que se necesite para que esto se pueda lograr. ¿No? Luego de la escucha empática, tenemos que aplicar algo que se llama ventilación. Y la ventilación, es decir, la respiración calmada, es nuestra única forma de llegar a la activación de nuestro sistema nervioso simpático. Nuestro sistema nervioso simpático es esta parte de nuestro sistema nervioso que es autónoma, que yo no tengo la capacidad de incidir en ella, ¿no? Y que está muy asociada a la hiperactivación o excitación de nuestro sistema nervioso. Entonces entiendo que la persona que está en un riesgo inminente de una conducta suicida tiene una activación simpática, es decir, probablemente esté con taquicardia, probablemente esté hiperventilando, probablemente tenga una respuesta alterada de su sistema nervioso. Y la ventilación o la respiración profunda tiende a disminuir la activación del sistema nervioso simpático para activar el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso de la calma, de la relajación, el que nos permite que todos esos neurotransmisores bajen, que mi cerebro vuelva a su estado regular, normal, que me permite tomar respuestas racionales, ¿no? Y muchas de las veces este tema de la ventilación como estrategia de primeros auxilios psicológicos no puede ser, o muchas de las veces no se da la apertura desde la orden directa de vamos a respirar, porque dependiendo de la circunstancia y el contexto en el que estemos interviniendo, la persona probablemente no pueda ser capaz de escucharnos y seguir nuestras órdenes. Entonces, la ventilación en los primeros auxilios psicológicos se da mucho más desde la imitación de la respiración. Es decir, yo manteniendo una respiración pausada, una actitud calmada, una actitud asertiva, puedo muchas de las veces incidir en que por espejo, por reflejo, la persona que está al frente mío adopte respuestas muy similares. Es lo que en psicología hablamos desde la comunicación transaccional. Bajo el nivel de comunicación o leo el nivel de comunicación en función a cómo yo le estoy manejando y la respuesta de la persona. Si yo me mantengo en esta postura, que se vaya alineando a la mía. Entonces, lograr una respiración profunda va a ser indispensable para que nuestro sistema nervioso simpático deje de tomar el control. Y si deja de tomar el control, pues vamos a tener una mejor respuesta lógica, porque van a desactivarse estos mecanismos de huida, de ataque,
que son propios justamente de situaciones de riesgo, como el riesgo de una conducta suicida eminente. Cuando nosotros hayamos logrado desactivar esta parte de nuestro sistema nervioso, vamos a hacer un tercer paso, que es la categorización de necesidades. Es decir, nos vamos a ir ahora sí a analizar los pensamientos de la persona. ¿Qué pasa con lo que piensa? ¿Qué pasa con lo que considera más importante en ese momento? Si nosotros estamos hablando de que la persona que tiene un riesgo suicida inminente no ha estado en los últimos minutos con una capacidad completa para racionalizar los pasos a seguir, porque justamente su estado emocional ha estado tan alterado que le ha impedido tomar decisiones adecuadas, entonces, en algún momento yo sí puedo, después de haber escuchado, ayudarle a categorizar. Si lo que considera es primero quitarse la vida y luego de repente me dio otra alternativa como conversar con la persona, como intentar arreglar la situación, como ir a terapia, entonces yo le puedo ayudar a ordenar esas categorías, como ver, ¿qué te parece si primero intentas esto, según las alternativas que tú mismo me estás dando, ¿no? Porque de repente si hay esta conducta en este momento, pues puedas dejar de tener la posibilidad de hacer estas otras alternativas. Eso nos ayuda a ganar tiempo. Categorizar necesidades es súper importante porque por más que suene muy lógico, entendemos que estamos con una persona que ha perdido la capacidad de ordenar los pensamientos de manera coherente, justamente, a ver, no porque tenga un trastorno de por sí, sino porque estamos en una crisis emocional y las crisis emocionales sí generan que estas respuestas muy lógicas, estos procesos muy lógicos, estas funciones ejecutivas se disminuyan hasta que la crisis emocional ceda, ¿no? La segunda o el cuarto paso sería la desviación a las redes de apoyo, es decir, una vez que la situación está bajo control, donde yo ya le he dado y le he permitido a los equipos de respuesta que lleguen y se ha controlado la situación, es importante que la persona que ha tenido un riesgo de conducta suicida nunca quede sin una red de apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy frecuente las reincidencias en este tipo de conductas. Entonces, redes de apoyo sí se refieren a redes familiares, de amigos, pero también redes institucionales, redes de salud. Se debe considerar que si la persona no está percibiendo que tiene los recursos internos necesarios para hacer frente a los problemas o a las circunstancias externas, es probable que después de ese día, por haber controlado esa crisis, tampoco lo va a conseguir. Necesita formar esos recursos. Esos recursos muchas veces se los forma en procesos psicoterapéuticos y otras de las veces también ayudados con los psicofármacos que ayudan justamente a este equilibrio de los neurotransmisores que se ven asociados en los riesgos suicidas, que como veíamos la semana pasada, pues hay varios, ¿no? Uno de estos es justamente la recaptación de la serotonina, que se ve sumamente relacionada con las personas que tienen riesgos suicidas. ¿Ya? Y por último, la educación, que comprendamos que estos pensamientos, que estas sensaciones, que esta impulsividad, que este riesgo, que esta conducta, son conductas que nos pueden llegar a suceder, pero que también tenemos la responsabilidad con nosotros mismos de hacernos cargo, ¿no? Incluso la educación a qué mecanismos, qué redes existen, la educación de que existen psicólogos, de que no porque voy a un psicólogo estoy loco, la educación de que de repente nos pueden ayudar a encontrar otras alternativas de respuesta, la educación con respecto a los fármacos, ¿no? Porque muchas de las veces existe el temor de que si yo tomo un tratamiento psiquiátrico, entonces me voy a volver adicto al tratamiento y no es así, ¿no? Entonces todos estos mitos y esta educación con respecto al tema es necesario que también la demos para que la persona rompa ese estigma y esa barrera que existe a tratar mi salud mental, porque ese es un factor de riesgo. Si yo tengo predisposición a tratar mi salud mental, muy probablemente voy a tener una mejor respuesta o una mayor red de apoyo justamente para que se pueda dar este tratamiento oportuno. ¿Qué no tenemos que hacer? Tenemos que evitar la invalidación emocional. ¿Qué quiere decir? Frases como, pero por eso estás así. Pero es que en la vida hay cosas más graves. Frases como, por ejemplo, que tranquilo, no pasa nada. No, son frases que invalidan lo que la persona siente. Entonces, ¿qué no debemos de decir? No debemos de decir frases que
estén muy estructuradas desde nuestro pensamiento, que si bien nosotros podemos tener la noción de que van a ayudar, no alivian, sino más bien que aumentan la sensación de no estoy pudiendo ser suficientemente bueno para intervenirme o para enfrentar lo que estoy haciendo. De repente a otras personas se les hace mucho más fácil y a mí no. Otro de los tipos de conductas que no debemos o palabras que no debemos incluir está relacionado a la culpa, no favorecer la culpa, ¿no? Entonces, preguntas como, ¿pero por qué lo hiciste? Ah, pero terminaron, pero ¿por qué hiciste esto? ¿No? Ese tipo de preguntas que favorecen a la culpa. Esto puede hacer que también durante la intervención nosotros incidamos al contrario, negativamente, y potenciemos justamente estas ideas asociadas al suicidio, ¿no? No mostrar interés también, ¿no? Como, ay, no le hagas caso, está haciendo un drama. Bueno, justamente también es una actitud invalidante, ¿no? Entonces, no mostrar interés también es una actitud de riesgo, algo que no debemos hacer. ¿Qué sí debemos hacer? Permitir que la persona se exprese, permitir que la persona nos cuente, mostrar interés, verbalizar nuestra intención de ayudar. Estoy aquí, deseo ayudarte, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? ¿No? Estos tipos de preguntas abiertas que dan la oportunidad a que la persona pueda respondernos y no preguntas cerradas que limiten a un sí o a un no la respuesta, porque recuerden que uno de nuestros mayores objetivos, aparte de generar una actitud calmante, tranquilizante, nuestro objetivo va a ser ganar tiempo hasta que esta explosión emocional disminuya y nosotros podamos tener mayor capacidad de racionalización de la persona que está pasando por una crisis emocional, ¿no? Ok, entonces, para la ventilación, recordemos que podemos nosotros, si la persona nos da acceso a la intervención, proponer un ejercicio de respiración profunda. Pero si vemos que la persona está totalmente cerrada a nuestra ayuda, lo hacemos de manera indirecta, tomando una actitud de calma. En cuanto a la categorización de necesidades, sabemos que debido a la confusión cognitiva, la persona probablemente haya perdido el orden lógico de las cosas, así que yo voy a hacer la categorización de necesidades según lo que la persona cree estar necesitando. Si la persona me dice mi necesidad es quitarme la vida, ¿no? Pero en el diálogo también me dice que su necesidad es mejorar la relación con su hijo o saldar cualquier situación que quede en el espacio, en el aire, con su hijo, con su familia, con su esposa, pedir disculpas, ¿no? Mi categorización de necesidades iría en, ¿qué te parece si primero hablas con tu hijo? ¿No? ¿No te parece más? ¿No te parece que dejamos las cosas que quieres hacer ahí, pero categorizamos? Es decir, primero ponemos a hablar con tu hijo, ¿no? Esa es una categorización de necesidades. No es imponer de manera directa, no lo hagas, no hagas esto, mejor habla con tu hijo, no estás viendo bien las cosas. No, sino más bien, mira, según lo que tú me comentas, te hace falta hablar con tu hijo también. ¿Qué te parece si haces eso primero? ¿No? ¿Por qué? Porque me va a dar ganar tiempo, me va a dar también la oportunidad de que la persona vea una alternativa de respuesta. Estoy tomando sus propias palabras, es decir, lo he escuchado, hay una sensación de escucha activa, ¿no? Y me permite a mí también justamente ayudarle a la persona a que comience a tomar noción de que puede existir un tema de confusión mental en ese momento en la toma de decisiones. Esto suele suceder muchísimo en las personas que tienen conductas suicidas, porque recordemos, no siempre es una decisión tomada firmemente. Es muy común que la persona que tenga conductas o riesgos de conductas suicidas haya estado valorando y haya estado en esta ambivalencia entre deseo vivir o deseo morir. Y la desviación a redes de apoyo, pues recordemos que tenemos instituciones tanto públicas como privadas a las que podemos acudir para una intervención en salud mental. Y que la intervención en salud mental no siempre es solo el fármaco. Es más, el fármaco nos puede ayudar a regular muchas veces la activación de nuestro sistema nervioso, nuestros neurotransmisores y demás, pero el hecho de entrenar recursos personales, de identificar cuáles son mis factores de riesgo, mi vulnerabilidad, mi tipo de personalidad, trabajar en mi sistema de creencias, trabajar en mi motivación, en mis hábitos y demás, eso de ahí lo vemos y lo trabajamos en psicoterapia. Y la educación, pues tenemos que siempre tener en consideración que cuando yo vaya a hacer un programa de educación, o bueno,
compartir información con la persona, que tenga que ser información fiable, confiable, ¿no? Yo no me sirve de nada de repente o no sirve de nada que nosotros demos información, pero información sin sustento, que me digan, por ejemplo, ay, pero sabes que tú tienes estas conductas suicidas y que eso sabe ser o viene de la manipulación, ¿no? Que de repente una amiga viene a decirme, no, es que X amigo me dijo que quiere suicidarse. Ay, seguramente es una persona manipuladora. No, este tipo de información es errónea. Si nosotros vamos a dar un criterio, una opinión con respecto a este tipo de temas tan delicados, tan susceptibles a la mala información, tenemos que educarnos con respecto al tema. No podemos soltar información errónea de esta manera. Educar implica que nosotros, para dar un criterio con respecto a esto, a quien padece, quien tiene ideación suicida, quien ha tenido una conducta suicida, o que de repente me están comentando de alguien que tiene una conducta suicida, sí es nuestra responsabilidad brindar información que sea coherente con la realidad, que sea una información que tenga el objetivo de aportar, de ayudar, de contribuir de alguna manera al bienestar. Si no, es mejor no dar la información, ¿sí? Y bueno, existen algunas estrategias como la estrategia de pasta, es una estrategia también para enfrentar conductas suicidas y es pausa, ¿sí? Date cuenta de lo que está pasando, desacelera, piensa y actúa, ¿no? Es una estrategia como de desaceleración de los pensamientos, ¿no? Y esto se puede dar mucho más cuando yo ya estoy enfrentando no en un riesgo suicida inminente, como el protocolo de primeros auxilios psicológicos que habíamos hablado hace un momento, sino que este está mucho más ligada a intervenciones de control de pensamiento, ¿no? Es decir, me estoy dando cuenta de que estoy valorando estoy valorando la opción de quitarme la vida. Esta es una estrategia que se puede usar en consulta o se le puede enseñar a las personas que están a mi alrededor justamente para tener este poder sobre nuestros propios pensamientos, ¿no? Este poder de decidir justamente qué es lo que deseo pensar, cómo deseo hacerlo, cómo puedo desacelerar los pensamientos. Me estoy yendo justamente a ideas irracionales, me estoy yendo a pensamientos negativos, muy catastróficos, pensamientos que me están restando funcionalidad en lugar de dármela. Entonces, en este momento, sí, estrategias como esta, pausa, desacelera, analiza, retoma el pensamiento y actúa después, son estrategias que reducen la impulsividad, que como habíamos hablado anteriormente, son justamente estos momentos de impulsividad donde la conducta suicida tiene un mayor riesgo. Entonces, para resumir el tema, ¿no? Las conductas suicidas están alrededor de nosotros persistentemente, ¿no? Los pensamientos suicidas están alrededor de nosotros persistentemente y suelen ser respuestas a una tristeza profunda y aún no encuentro respuestas o soluciones a lo que me está sucediendo. Si esto llega a pasar e identificamos situaciones de riesgos, es importante tomar acción. Si estoy identificando una conducta de riesgo por su pensamiento o su comportamiento, es importante que nosotros, que estamos un poco más informados del tema, que estamos en contacto con contenido de salud mental, podamos direccionar a la persona que está a mi alrededor a un tratamiento oportuno, ¿sí? Cuando tenemos conductas de riesgo inminente, es importante que apliquemos protocolos de primeros auxilios psicológicos y que si no los conocemos a profundidad, nos informemos de ellos. Y es importante que si yo tengo luego una persona que tuvo un riesgo suicida y que se encuentra en tratamiento o que ha abandonado el tratamiento, que también lo pueda direccionar hacia generar hábitos de salud mental, hacer una buena red de apoyo, una buena red de apoyo que escucha, una buena red de apoyo que no juzga, una buena red de apoyo donde se dé la apertura de hablar de estos temas, porque hablar es un factor de protección. Hablar, tener la confianza para hablar sobre temas es un factor de protección. Tener red de apoyo, personas que me escuchen, personas que se interesen, es un factor de protección. Ir a terapia es un factor de protección. No tener estigmas con respecto a los tratamientos psiquiátricos es un factor de protección, ¿no? Conocer qué cosas me están sucediendo y darme cuenta de que de repente
mis pensamientos también están tomando mis miedos, están tomando decisiones por mí, con reconocer mis emociones, no ignorarlas, es un factor de protección también. Entonces necesitamos hacer prevención desde los factores de protección. No solamente me quedo viendo el problema, sino que identifico también qué conductas puedo tomar para protegerme a mí y proteger a las personas que amo que de repente están pasando por este tipo de situaciones. Entonces, para cerrar, la escuela del día de hoy, quiero recordarles que Neuroinnova tiene abierto justamente por la campaña del mes de prevención del suicidio un concurso de dibujo enfocado en la resiliencia conocida como esta capacidad que el ser humano tiene de atravesar situaciones adversas, justamente como las conductas de ideación suicida, y salir fortalecido con aprendizajes de este tipo de situaciones. Este concurso y los detalles del concurso están justamente en las redes sociales de Neuroinnova y pues hay premios relacionados a tratamientos de salud mental, así que les invito a que lo conozcan. Todavía estamos a tiempo para que participen y que nos hagan conocer pues también estas obras de arte en la creatividad relacionada a la resiliencia y que se sumen de esta manera justamente al mes de la prevención del suicidio. Yo les agradezco mucho su atención. Buenas tardes.